Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por todas tus múltiples bendiciones que siempre nos das. En esta hora, en medio del dolor o de la aflicción o de la enfermedad que alguien pueda tener, tú sabes, nuestros enfermos los ponemos en tus manos. Señor, a Josué Rojas, a la doctora Dimna González y también a Anita Cruz Morales. Señor, tú los conoces, toca sus vidas, Señor, y sabemos que tú tienes un plan maestro para cada uno de nosotros en medio de la aflicción. Gracias te doy, Señor, y en esta hora bendecimos tu hermosísima palabra, Señor. Es tu palabra, es tu revelación y nosotros solamente somos tus siervos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a amarte sobre todas las situaciones y sobre todas las cosas, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver un tema que la huida a Egipto, ¿sí? Ya estamos casi para empezar, los días navideños, desde que empieza diciembre, ¿verdad? Estamos ahí ya contentos por la celebración más maravillosa, hermanos, que pudo haber venido a este mundo. Y Dios usó ese nacimiento, fue la semilla de salvación. Pero bueno, vamos a la Escritura, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Gracias a Dios, pueden alabar al Señor o ya les robó la lengua el ratón. El ratón. A ver, vamos a ver, Mateo 2:13. Me voy a adelantar un poquito en relación con el nacimiento. Hay tanto que hablar del nacimiento del Señor Jesús, pero vamos a ver esta parte. Dice, y partidos ellos, o sea, los magos de Oriente, usted ya lo sabe, que habían llegado a buscar al niño Jesús, que ya aproximadamente tendría 2 años de edad. Y dice, y partidos ellos, ¿quiénes se habían ido? Los magos de Oriente. El ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y aquí encontramos, hermano, esta porción de la Escritura, y vamos a ir desarrollando poco a poco el tema. Y dice que entonces, hermanos, el versículo 14, y despertando él, ¿quién era él? José, el esposo de María, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Aquí vemos, hermanos, que la Escritura nos da unos detalles muy, muy importantes que nos ayudan, hermanos, a entender el contexto en el cual se estaba desarrollando la historia más maravillosa del nacimiento del niño rey, del niño Dios, del Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando hay nacimientos en este mundo, sobre todo en la realeza, pues hay gran pompa y hay grandes lujos y hay grandes situaciones. Pero aquí encontramos que el Señor le reveló al evangelista Mateo cada detalle tan importante, y todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Todo en la Escritura, no hay nada, hermanos, que escape o haya escapado a la mente de Dios. Y dice que entonces despertando, aquí vemos, hermanos, que exactamente se le aparece el ángel del Señor, se le aparece a José, y le dice, levántate, es urgente, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, hermano, aquí vemos que el intento de Herodes era matar al niño Jesús. Y sabemos la historia, aquellos que ya tenemos un tiempo caminando con Dios, cómo desde Adán, hombre y mujer, sabemos la historia, cómo se metió el enemigo, hermanos, para hacerlos caer y que aparentemente el plan de Dios se derrumbara. Pero mire, hermano, el enemigo solamente llega hasta donde Dios permite que llegue, porque el plan maestro de Dios y el propósito de la voluntad del Padre siempre se van a cumplir.
así haya 1000 demonios, hermano, el plan de Dios se va a cumplir. Y entonces, despertando en la madrugada, en la noche, porque fue en la noche, dice que en ese momento, hermanos, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto, porque el intento de Herodes, Satanás, en este punto, era matar al niño Jesús. Y a la manera de Dios, hermano, era proteger al niño. Pero aquí nos revelan varias verdades acerca del método o de la manera para guardar y proteger Dios a su pueblo, en este caso a todas las naciones, porque ese niño, hermano, significaba la vida eterna para usted y para mí. Gloria a su nombre. Entonces, hermano, Dios no protege a Josué, no protegió a José, y a María y al niño sin la cooperación, sobre todo de José. Esto nos enseña que Dios, hermano, nos va a proteger, pero también tiene que haber una cooperación de obediencia a Dios. Ese es un punto muy importante. Es un punto clave, que a veces queremos que Dios nos proteja, pero si usted anda en un billar o anda en un lugar que no es correcto y usted dice: Dios, ayúdame porque bendíceme porque voy a entrar a ese lugar, por favor, hermano, no blasfeme el santo nombre del Señor, porque Dios no lo vamos a meter. Bueno, voy a evangelizar. Bueno, espere que salgan los de ahí y no se meta, porque el diablo lo va a tentar y al rato ya va a estar ahí con la cosita esa dándole, ¿verdad? Porque no, pues no es el caso. Usted, si va a evangelizar, póngase afuera y predique. O reparta folletos, ¿sí? Pero sí tenemos que entender, hermanos, que Dios protegió a José y a María y al niño con la cooperación de José. José en ese momento era el protector de la verdad. José, hermano, no nos habla mucho la Biblia de este personaje. Pero quiero decirle que si este hombre santo, este hombre prudente, que, hermano, cuando se entera que a través del Señor, de la revelación del Señor, que María había concebido del Espíritu Santo, él pudo haber, hermano, hecho un escándalo, porque eso se acostumbraba así en el oriente. Si una mujer caía en adulterio o en fornicación, simplemente, hermanos, la apedreaban. Y si había duda, lo hemos dicho, la llevaban a tomar aguas santas para que si había caído en fornicación o en adulterio, se inflara el vientre y, hermano, casi se muriera ahí. Sin embargo, José cayó. Seguramente, hermanos, María tuvo que cumplir ese punto y la han de haber llevado al sacerdote y le dieron las aguas santas. ¿Y sabe qué? Su vientre nunca se hinchó, porque lo que estaba en ella era el Hijo de Dios. Bendito sea su santo nombre. Y desde ese inicio, hermano, desde que estaba María embarazada, sufrió bastante, debió de haber sufrido, porque todavía no se llevaba a cabo la boda. Y así ahora vemos que hay otro peligro. El peligro, pero el Señor siempre alerta a los que somos de Él. Y quiero decirles, hermano, ese es el seguro más grande en la vida. Hay seguro para casas, hay seguro para carros, pero el más grande seguro es el que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque el seguro de vida que nos da nosotros es que de muerte, cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos a la vida eterna, hermano. Y ese seguro no tiene costo de un valor de billetes o de monedas o de bitcoins o de lo que haya. Ese valor es un valor eterno. Y entonces aquí hay un tremendo peligro y vemos que entonces, hermanos, aprendemos entonces que la protección exige obediencia. La protección de Dios, escúcheme, la protección de Dios, ¿qué cosa exige? Obediencia de parte de nosotros. Puede decir, si yo quiero que Dios me proteja, yo tengo que obedecer a Dios, en pocas palabras. ¿Sí? Porque a veces damos la palabra tan alta del tercer cielo que no entendemos lo que es de la tierra. Pero si nosotros queremos la protección de Dios en esta tierra, necesita Dios nuestra obediencia.
nuestra disposición de agradarlo. Porque todo lo que hacemos, hermano, aún uno como esposo no trata de agradar a su esposo. Imagínese en el ámbito espiritual, tenemos que agradar a nuestro Señor, al que nos salvó, al que nos está dando en medio de las pruebas, hermano, la victoria. Porque el gozo es la victoria de Dios para los cristianos, hermanos, santificados. Ese gozo que nadie nos lo puede arrancar, hermanos. Nos podrán quitar lo que quieran, pero esa verdad, ese Cristo viviente dentro de nosotros, ese poder de la sangre, ese poder del Espíritu de Dios, ese poder del fuego, hermano, nadie nos lo puede quitar. Solamente nosotros, si nos descuidamos y empezamos a deprimirnos, como hay tantos cristianos que se están deprimiendo. No la esposa, porque hemos aprendido, a seguir al Cordero donde Él quiera que el Cordero vaya. Y si el Cordero nos lleva a los valles, si el Cordero nos lleva a los abismos, si el Cordero nos lleva al infierno, Él está con nosotros. Y no importa, hermanos, porque infiernos tengamos que pasar, si el Cordero va con nosotros. Y entonces aquí vemos, hermanos, que la protección exige obediencia para que Dios nos cubra. Que en este caso, ¿qué implicó? En este caso implicó, hermano, que José huyera con María y con el bebé. Era huir, salirse de Belén, hermanos, por lo que vamos a ver. Y entonces, versículo 14, ¿qué dice, hermanos? Y él despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. No esperó. Aquí tenemos otro tipo como Abraham. Cuando Abraham, Dios le dijo: quiero que me ofrezcas a tu hijo, a tu único hijo. Él tenía a Ismael, pero en la voluntad directa de Dios, el único hijo, el hijo que traía la semilla de Cristo, del Mesías, era Isaac, no era Ismael. Y aquí vemos el mismo principio. Aquí vemos que el Señor le dice: váyanse, salte. Y despertando, porque fue un sueño lo que él tuvo. ¿Cuántos a Dios a ustedes les ha dado un sueño? ¿Sí? Donde Dios le alerta de algo, donde Dios nos avisa de algo. ¿Sí? No de esos sueños frijoleros, que se van a comer tacos y ya sueñan que el león los anda persiguiendo y dices que el león es el diablo. Y no. Ahí fue un sueño de que se llenó el estómago de panza o de lo que haya sido y le echa la culpa a Dios. ¿Sí? Cuidado, porque a veces, hermana, le quiero contar un sueño. Que ese no, hermano. Que ese no, hermanita. Porque de ahí voy a derivar si su sueño es de Dios o su sueño fue por el estómago que le hacía así, hermano, de tanto que comió. De verdad, pero es cierto, sí. Es que es muy simpático esto, pero es la verdad, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando usted tenga un sueño, pues nada más fíjese que no cene tanto para que al rato no sienta que la jauría de perros va atrás de usted, ¿sí? Bueno, gloria a Dios, no, ya no vamos a bromear nada. Bueno, gloria a su nombre, serios. Muy bien, entonces, hermanos, aquí vemos que la primera cosa que Dios le dijo: huye, llévate al niño. Y dice: despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. José no conocía el peligro que amenazaba al niño, ni cómo escapar de tal peligro. Así, pero vino la omnisciencia de Dios. Dios, ¿qué significa la omnisciencia? Todo lo sabe, todo lo ve, todo, absolutamente todo, hermano. Y usted se acuerda cuando Saúl, el primer rey de Israel, se fue y se escondió, ¿sí? Y Dios le dijo a Samuel: ve y háblale a Saúl. Era el más alto del pueblo de Israel. Y se fue y se escondió, pero Dios lo estaba viendo. Así usted y yo, hermanos, hagamos las cosas en oculto. Dios nos está mirando.
Y cuidamos que mamá o papá no nos vean que hay en el celular. Y cuidamos que esto y cuidamos lo otro no se cuide de los humanos. Cuidémonos de los altísimos ojos de Dios que nos está mirando. Porque Él ve donde está la sangre de Cristo. Los ojos de Dios Shahandara Bahaya están sobre nosotros, hermanos. Y entonces esa omnisciencia de Dios, donde todo lo sabe, donde el Señor sabía de los malvados planes de los enemigos. Jesús sufrió desde que estaba en el vientre de su madre el rechazo tal vez de la sociedad. Jesús sufrió siendo un bebé, un niño, hermano, porque Él sufrió desde que era un bebé. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. En un sentido literal, Jesús comenzó la vida como un refugiado y un extranjero. Porque Dios le dijo a José, huye a Egipto. Huye a Egipto. Y vamos a ver, hermanos, como un pensamiento humano, con un pensamiento racional, pensaríamos que era más fácil que Dios hubiera derrocado a Herodes o de matarlo inmediatamente, como más adelante se murió. Inmediatamente le vino un infarto al miocardio. Bueno, no sé si tenía miocardio, pero sí, creo que sí tenía. Y hermano mío, se murió. Pero Dios tiene sus tiempos. José y María tenían que pasar por esa prueba. No es fácil, hermano, de que usted de momento de la noche a la mañana, pues que se vaya y no sé a dónde, váyase a El Salvador, donde está toda la mara salvatrucha y todos los feos. Y usted dice, ¿cómo? Bueno, sería muy difícil, ¿sí o no, hermano? Que ahorita le dijeran su jefe, te vas a Mongolia, te vas a Siberia. Y usted dice, ¿cómo? O sea, pues eso fue. José, hermano, tuvo que obedecer. Dios pudo haber derrocado a Herodes, lo pudo haber matado un rayo, ¡pum! Y se muere Herodes. Pero Dios quería que José obedeciera. La huida a Egipto, con todos los sufrimientos que conllevaba estas circunstancias, de todo tipo, hermanos, tuvieron que experimentar los tres personajes, José, María y el niño, porque el niño ya no era un bebecito, ya tenía aproximadamente 2 años. ¿Usted ha tenido un bebé de 2 años? ¡Ay! En la adolescencia infantil. ¿Ya se les olvidó? No. A los 2 años, hermano, un niño es tremendo. Corre, sube, baja. O sea, nos imaginamos a José y María en el burrito y a un bebecito. No, ya habían llegado los magos, acuérdense. Ya tenían 2 años aproximadamente o más el bebé, que ya era un niño de 2 años. Y entonces, hermanos, todos los 3 personajes tuvieron que sufrir. Y el instinto de conservación, que es en parte una ley natural que Dios nos ha dado. Si yo ahorita les aviento esta botella, que no se las voy a aventar, ay, y además que está abierta, pero ya me la abrieron, sí. Pero si yo les aviento algo, ¿qué hacen ustedes inmediatamente? ¿Qué hacemos? Por el instinto de conservación, ¿verdad? Porque no vamos a decir, ay, sí, yo confío en Dios, pégame, pégame. Pues no, se agacha. O sea, Dios nos dio ese instinto de conservación. Y entonces, hermano, es una parte que Dios nos ha dado. De Belén a Egipto, hermanos míos, fíjese bien, en línea recta, porque lo investigué, en línea recta, hermanos, son, y obviamente no fueron en línea recta, 810 kilómetros aproximadamente. Cualquier inteligente lo puede buscar en el internet. Por un camino, hermanos, ellos no iban a irse así directito. Si ahorita alguien va, vamos a decir, toma un avión de Egipto al poblado más cercano, que sea Belén, hace 1 hora 21 minutos, más o menos, en avión. Pero, hermanos, ellos tenían que pasar, no había carreteras, ¿está claro? No había carreteras, como decir, agarra, pues yo no sé mucho de carreteras, el hermano César sí, pero, y vete derecho y llegas hasta Sabinas Hidalgo, ¿verdad? Por decir algo. No había carreteras.
había desiertos, había peligros, había cerros o montañas. Y hermanos, más o menos así un camino problemático, sinuoso, eran 1220 kilómetros. Lo que José, María y el niño tenían que atravesar para obedecer a Dios. Tremendo, hermanos. Creo que era más fácil llevar a un bebé de 3 meses, ¿verdad?, que a un pequeño de 2 años y fracción. Porque ya no está, y no porque Jesús fuera un angelito que no daba latas, era un niño normal. El Jesús humano era un bebé normal. Entonces se da cuenta, en línea directa son 810 kilómetros, como de aquí a Tampico, vamos a decir. Pero en los lugares tan tremendos que tenían ellos que subir y bajar, aproximadamente 1220 kilómetros, hermanos. ¿Cuántos días tardaría María, José, el niño y el burro? Porque ahí iba un burro, ¿sí? Literalmente iba un burro, porque no podía esta María caminar tantos días, hermano. Las noches, el frío, los milagros que Dios debe de hacer y que siempre hace, hermanos. Dios hace milagros. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo soy un testimonio de los milagros de Dios? El hecho de que usted esté aquí usted es un milagro de Dios. Los hermanos que nos ven en línea, usted, hermana y hermano, y jóvenes o niños, somos un milagro de Dios. Santificado sea su nombre. Y no se espante, otra vez vienen y que esto y que el otro y que ya trae no sé qué cosa y que ya nos esté espantando. Tomémonos, hermanos, de la mano de Dios, y cuando Él decida, Él nos va a llevar, porque somos de Él, le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos aquí le pertenecen a Dios? ¿Cuántos? Gloria. Shahanda Rabahaya. Otra pregunta: ¿cuántos le pertenecen a Satanás? ¿Verdad? Están despiertos, que un dormido le haga. Entonces, sí, pobrecito, lo evangelizamos allá y lo exorcizamos. Bueno, entonces, hermanos, Dios le dijo: huye. ¿Pero por qué a Egipto? ¿Por qué a Egipto, hermanos? Porque Egipto era infame por su idolatría, su tiranía, su enemistad hacia el pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Sin embargo, ese lugar era el lugar y el sitio destinado para ser el lugar de refugio, para que el niño Jesús, la verdad eterna, fuera protegido. Shahandarabahaya. Y a veces no sabemos los lugares que Dios nos manda para ser protegidos. Para ser protegidos. Shahandarabahaya. Y cuando la doctora Esparza nos dijo: los tengo que sacar de Zaragoza, no los quiero sacar de Zaragoza, pero los tengo que sacar, si no los van a destruir. Shahandarabahaya. Así nos dijo: si no los saco, los van a destruir. Y este ha sido un lugar de refugio. ¿Cuánto tiempo? No sé. Shahanda Rabahaya, Sanda Ribastanda Rabahaya, Sababamahaya. Y muchos de ustedes no sabían esto, pero Dios nos llevó, nos trajo a un lugar donde estaba todo tirado y caído y horrible. Pero Dios era el lugar, era el Egipto que Dios nos quería traer. Como Dios a alguno de ustedes los ha llevado a un lugar donde muchas veces nunca comprendieron, pero fue un lugar de protección, fue un lugar de cuidado, fue un lugar donde tal vez usted nunca, algunos hermanos que vienen de otra iglesia, nunca hubieran querido dejar su iglesia, hermanos. Pero ¿sabe qué? Es más importante obedecer a Dios que obedecer a nuestra comodidad. Que obedecer es primero buscar a Dios, amarlo, porque nos vamos a casar con Él. Bendito sea su santo nombre.
Y entonces, hermanos, Dios le dijo, huye, huye, váyanse a Egipto. Porque ahí tiene, y fíjese lo que dice en el versículo 13, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga. O sea, José fue un hombre extraordinario, hermano, de verdad. No nos dice ya mucho de la vida de José. Dios tiene su propósito, Él sabe lo que Él hace. Porque José ya no se habla mucho, se habla de María. Algunos dicen que pudo haber muerto joven, no sabemos ni vamos a inventar, ¿verdad? Pero él era carpintero. Pero José fue un vaso de Dios. Él no se adelantó. ¿Se acuerdan quién se adelantó? Saúl. Cuando Dios le dijo a través de Samuel, espérate, yo voy a llegar, voy a hacer un sacrificio. No sé cuántos recuerdan esa historia. Y Saúl se adelantó. Y él, siendo rey, no podía hacer sacrificios porque no era sacerdote, era rey. Pero tomó, hermanos, ese lugar que no le correspondía y cometió desobediencia a Dios. Y cuando llega Samuel dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué te adelantaste? Yo te dije que esperaras. Y bueno, no es el caso de hablar de él, pero solamente es una pequeña comparación para que veamos cómo José huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te lo diga. ¿Me escucha, hermano? Gloria a Dios. ¿Puede bendecir al Señor? Santificado. Si hay aquí alguien que se aburre, hay que reprender los demonios que trae porque no quiere la palabra. No se aburra. No sienta fastidio porque está lleno de bichos. Entonces, hermanos, Dios tiene poder para hacer lo que a Él le plazca. El peor de los lugares, hermanos, puede servir para proteger la verdad. Para proteger la verdad. Tal vez ahorita usted esté pasando por una prueba muy grande, pero si usted aprende Romanos 8:28 y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas me ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito hemos sido llamados. Y usted empieza a alabar a Dios, se ha sentido deprimido, se ha sentido acongojado, se ha sentido aplastado. Empiece a glorificar el santo nombre del Señor. Aleluya. Esa marrebacasaya. Echa fuera la depresión. Que porque el médico le dijo que está muy enfermo de esto, del otro, no se preocupe, dígale, yo descanso en ti, Señor, tú me vas a proteger, y si quieres llevarme a tu presencia, ayúdame para estar preparada para irme a tu presencia. Porque diario viene el enemigo a meternos temores, a meternos miedo, a meternos situaciones de depresión. No lo permita, hermano. Estamos en las manos de Dios y es el gran protector, el protector que nos guarda, el protector que nos prepara. Él no le preparó. No preparó, hermanos, la calabacera, el gran pez a Jonás, la calabacera, el gusano. Dice la Biblia, Dios lo preparó. Esa mamajaya. Pero Jonás no lo entendía y se enojó con Dios. ¿Sabe qué, hermano? Ese problema que ahorita usted tiene, Dios lo preparó para usted. También no se meta en asuntos turbios, porque se anda metiendo a robar o a andar ahí sacando cosas que no debe de ustedes sacar, pues no diga que fue Dios. ¿Sí? Ni modo. Son situaciones que pasan. Lo del hermano César fue una situación que nada más tiró un arbolito, ¿verdad? Y le costó en 75,000 pesos. Mire cuánto hará el gobierno con esos 75,000. Ojalá que siembre muchos arbolitos, ¿verdad? Con ese dinero, híjole, le salió muy caro el arbolito. Pero bueno, hermanos, si entendemos la verdad, si entendemos, caminar con Dios a veces parece, hermanos, algo contraproducente, como que no es congruente. Dios, ¿cómo, Señor? Si yo tenía un trabajo tan bueno y ahora me quitaste ese trabajo. Hermano, aprendamos, todo obra para bien.
Usted no sabe lo que viene en el futuro. Dios todo lo ve y Dios nos protege de algo que a veces nosotros, por nuestra corta visión espiritual, no entendemos o no queremos comprender. Entonces, hermano, aquí vemos, José obedeció completamente la palabra dada por el ángel, bendito su nombre. Y veamos aquí, vamos al versículo 15. Y estuvo allá en Egipto, fíjese, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese, lea por favor, lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vamos a Oseas 11:1, por favor. ¿Dónde dijo esto? Porque los profetas, todo lo que dijeron los profetas, todo se cumplió. Todo se cumplió, hermanos. Por eso sabemos que Jesús es el Mesías, es nuestro Salvador. Los judíos están esperando al anticristo. Los judíos ortodoxos ya están así, que se les queman las manitas para levantar el tercer templo, y al que van a recibir será el anticristo. Y dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí en este versículo, hermano, hay tres, ¿cómo les diré?, aplicaciones. Número 1, nos habla del pueblo de Israel. Cuando Israel, el pueblo en sí, era niños espiritualmente hablando, Dios lo llamó porque lo amaba, porque le dijo Dios en Deuteronomio capítulo 5: te llamé no porque eras una gran nación como los asirios o los babilonios o los persas o los medios o los griegos o los romanos. Te llamé porque eras lo más poco, el pueblo más pequeño. Yo te amé y te escogí para poner mi santo nombre, Yud Hei Bau Hei. ¿Y sabe por qué estamos usted y yo aquí en medio de todo este huracán que nos ha venido? ¿Y por qué seguimos aferrados en medio de esta tormenta y en medio de esta situación, hermano, como un gran huracán? Porque Dios nos ha llamado a este mensaje y el diablo nos quiere arrancar y nos quiere por unas cuantas monedas de plata que cambiemos nuestra primogenitura, pero no lo vamos a hacer. Y dice el Señor: cuando el pueblo de Israel era muchacho, era tierno, era lo más chiquito, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El punto número 2 de aplicación se refiere a Jesús. Jesús era un muchachito. Dicen algunos teólogos que aproximadamente vivieron en Egipto 4 años. Jesús vivió aproximadamente 4 años en Egipto, hasta que Dios permitió que el Herodes maligno, Satanás, Lucifer, muriera. Y entonces el ángel le dijo: es tiempo de regresar. Ahora, el tercer punto tiene que ver con usted y conmigo, porque estábamos en Egipto, vivíamos en Egipto, en el mundo, en el pecado, en el baile, en las pachangas, en el alcohol, en las fornicaciones, algunos, o no todos, ¿verdad? Que Dios nos libre, en todos esos mitotes del mundo. Y Dios nos salvó. Dios usó una persona. Dios permitió que una persona viniera a nuestra familia y nos diera el mensaje de salvación. Y en medio de tantas pruebas, aquí seguimos, hermanos míos. Porque son 3 aplicaciones. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Le da gracias a Dios porque usted y yo vivíamos en Egipto, en el mundo, en las cosas mundanas. Bien que se acuerda cómo se remolineaba en los bailes. No se haga. ¿Sí? ¿Verdad, Lolita? Era la primera que se metía a bailar. Le encanta danzar. Eso. Ándele. Sí, hermana. Gloria a Dios. Esos pies, dice, me sirvieron para bailotearle ahí al diablo, pero ahora son convertidos. También mi hermano Alfredo, mírelo, también bailó al mundo. Bueno, ¿y ahora qué tal? Remolineamos para la gloria de Dios. Y entonces usted y yo encajamos ahí cuando Lolita era muchacha.
Yo la amé y del mundial la llamé a mi Lolita. ¿Se da cuenta? Y eso podemos decir cada uno de nosotros, hermanos. Éramos del mundo. Nuestros padres ignorantemente, pobrecitos, nos enseñaron lo que ellos supieron. Pero también llegó Cristo a nuestros padres. Bendigo su nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos. Y dicen que mi papá y mi mamá iban a la iglesia metodista cuando yo nací. Y me pusieron Raquel porque estaban estudiando a Raquel en la Biblia. Qué bueno que no me pusieron Ananías. No, la Zafira, ¿verdad? La Zafira. ¡Ay! Porque estaban, lo que estudiaban, así les ponía el nombre. Pero bueno, me fue bien. Pero hermanos míos, qué tremenda es la cosa, ¿no? Dios nos ha salvado. Mire qué versículo de Oseas. Cómo Oseas, hermano, lo profetizó. Bendito el santo nombre del Señor, hermanos. Y entonces aquí vemos, huye a Egipto, y de Egipto Dios lo llamó. Versículo 16, ya mero acabo. Entonces Herodes, como se vio burlado de los magos, se enojó muchísimo. Ese odio satánico en Herodes. Mire lo que hizo. Envió y mató a todos los niños que había en Belén, y en todos sus términos de edad, de 2 años hacia abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos, hermano. Qué malvado fue Herodes. Ha de estar en el infierno pudriéndose. Y cuando oye el llanto de un niño, le atormenta aquí como un clavo en su cabezota. Porque no tuvo misericordia por envidia de Jesús. Que llegaron los magos a decir: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y se levanta el demonio en Herodes, el diablo Lucifer. El único rey soy aquí. Sí, cómo no. Pero los planes de Dios no eran esos. Y entonces dice que, versículo 16, Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó muchísimo y envió y mató a todos los inocentes que había en Belén. Y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces, fíjese, hay una profecía en Jeremías 31, 15 y 41. Fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías. Voz fue oída de Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esa escritura en Jeremías 31, 15 y 41 la escribió Jeremías bajo la guianza del Espíritu Santo, porque profetizó lo que iba a venir cuando Herodes mandó matar a todos los niños, queriendo matar al santo y hermosísimo niño Jesús, y no lo logró por la protección del Señor. Y dice, versículo 19, mas muerto Herodes, bendito su nombre, los malos no se van a salir con la suya. Si no es en esta tierra, será en la vida eterna. Mas muerto Herodes, el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto. Y le dice: levántate, José, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. ¿Sabes por qué ya vas a regresar a Israel? Porque son muertos los que procuraban la muerte del niño. La verdad nadie la va a destruir. La podrán perseguir, la podrán llenar así, hermanos, y tratar de amedrentarnos, pero la verdad de Dios, nada ni nadie la va a destruir. Nada ni nadie, ni todos los millones y dólares y bitcoins del mundo. La verdad de Dios va a ser protegida. Shahanda rebasanda la bahaya. Puede dar un grito de victoria. Shahanda la bahaya, santos. La bahaya. Santificado. ¿Por qué les digo que griten? Para que la verdad sea establecida en sus vidas. Echa fuera al enemigo. Échelo fuera. Reprenda al diablo. Shahanda rebastanda la bahaya. ¿Cuántos de ustedes tienen la verdad escrita en sus corazones?
¿Cuántos tienen a Cristo? Aleluya. Y entonces, hermanos, mire lo que hizo José cuando vino otra vez el ángel a decirle. Entonces José se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a la tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea, otro malvado, en lugar de Herodes su padre, temió ir allá más amonestado por revelación en sueños. Se fue a las partes de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Esta palabra Nazaret significa vástago, vástago. Y vete a Isaías 11:1, hijo. Con esto termino. Y vamos a pasar un pequeño video. Aleluya. Puede alabar a Dios. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Vástago es Nazaret. Y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago. Un vástago, una ramita, un vástago. Eso significa Nazaret. Y se fue a Nazaret José con María para que se cumpliese lo que estaba escrito, de que tendría que ser llamado Nazareno. Hermanos míos, quiero decirles, toda la palabra es preciosa. Toda ella. No hay desperdicio en la palabra de Dios. Tendría que ser llamado Nazareno. Cuando llegó José con María a Belén, vieron que Arquelao, el malvado hijo de Herodes, reinaba y dijo: no, me voy a Nazaret, porque Jesús iba a ser llamado el Nazareno, el vástago, el pequeñito. Y a veces los cristianos nos creemos grandes porque predicamos, porque cantan, porque tocan, porque... No. Mire, hermano, el día que nos muramos, a los años ya nadie se acuerda de nosotros. Nuestro camino debe ser en humildad. Jesús, el Hijo de Dios, fue el vástago. Y ahí podríamos hacer toda una predicación. La voluntad de Dios se cumple, hermano. Y ningún diablo, por grande que sea, va a poder destruir nuestro Señor y Salvador. No lo pudo, pero ahora anda atrás de nosotros. Pero de nosotros depende si le hacemos caso a Satanás. Pero creemos en Dios Todopoderoso, en el Señor que amamos, en el Señor que le ha placido llamarnos de este México tan grande, hermanos. Llamó a su familia, llamó a mi familia para venir a sus pies. ¿Cómo nos ama Jesús? Olvídese si usted lo ama, yo espero que sí, pero ¿cómo nos ama? Jesús nos llamó de Egipto porque nos ama y quiere lo mejor. No escoja el mundo, ni las cosas que están, no lo ame, las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos míos, es un día, estamos a una semana de celebrar la Navidad. Que los regalos y las cenas y las comidas no nos absorban, que lo que nos absorba sea profunda gratitud por nuestro Salvador Jesucristo, que siendo desde el vientre de su madre sufrió el rechazo, a un hermano tuvo que ser llevado exiliado a un país extraño por amor a usted y por amor a mí. Demos gracias por la palabra. Padre de amor, Padre de misericordia, gracias por tu hermosa palabra. En ella hay multitud de perlas preciosas y de sabiduría. Gracias, Señor. Vamos a entonar, hermano Sauer, ese canto que dice:
Noche de paz, aunque no es la noche todavía y nos falta mucho, pero que no se nos olvide cantar cantos de Navidad. Suavecito vamos a cantar, noche de paz, noche de amor, no llegue a pelear. Hermanos, las familias debemos de amarnos, debemos de perdonar nuestras fallas, nuestros defectos, porque Dios aún en la eternidad pasada planeó con quién se iba usted a casar, con quién, qué hijos iba a tener. Tenemos que amarnos unos a los otros, hermanos, y perdonarnos las fallas, los errores. Ahí sentado en su lugar, cantemos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Ve y anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparce su luz. Ve y anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Puede pararse, hermano. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Ve y anunciando al niño Jesús, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. ¿Puede abrazar a alguien que está a su lado? Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Ame a su hijo, ame a su hermana, ame a su padre, a su abuelo, a su esposo, a su esposa. Es lo que Dios tenía para usted. No ande buscando por allá afuera a alguien más. Su familia es la primera institución que Dios formó cuando creó al mundo. Brilla la estrella de paz. Noche de... Quita eso. Noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian tu luz, gracias y glorias en gran plenitud. Nuestro buen Redentor,
gloria, toda la honra al Rey de Reyes, Señor de los señores, santificado. Hermano Héctor. Gloria a su nombre. Bueno, hermanos, que la historia de la Navidad no solamente sea una historia que sucedió hace 2000 años o 2020 años, sino que sea algo real en nuestra vida, una vivencia, una experiencia personal. Gloria a Dios. Podemos cantar Si no hubiera sido por... Amén. Si no hubiera sido por Él, ¿qué hubiera sido de nuestra vida, hermanos? ¿Dónde estaríamos? ¿En qué manicomio, en qué hospital o en qué panteón? Pero aquí estamos, gloria a Dios. Si no hubiera sido por el Señor, Cántelo, hermano. si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias te doy, Jesús. Muchísimas gracias te doy, Jesús. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Más gracias te doy, Jesús. Gracias. Muchísimas gracias te doy, Jesús. Sangre en la cruz derramaste, con ella compraste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Aleluya. Gracias.